Padre, estamos delante de tu palabra en esta mañana y tu palabra es poder. Tu palabra no vuelve para ti vacía, Señor, mas antes produce el fruto por el cual es enviada. Y pedimos, Señor, que en esta mañana ella pueda producir este fruto en nuestro corazón, fruto de vida, de transformación, de liberación, de sanidad, de ánimo. Padre, tú conoces el corazón de cada uno que tú has traído aquí en esta mañana. Y pedimos a Dios que tú cumpla tus propósitos en cada vida. Queremos oír tu voz a través de tu palabra. Danos oído para oír. Danos un corazón como la tierra buena para recibir tu palabra. Y ella pueda producir estos frutos en nuestra vida. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos que tu Espíritu obre en nosotros. Necesitamos de esto, Señor, más que el aire que respiramos. Por esto ven, Señor, sobre nuestras vidas en esta mañana. Ministra a los niños también arriba, Señor, en las clases. Habla el corazón de ellos, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, te invito a abrir la Biblia. ¿Te acuerdas la semana pasada? ¿Sí? Los que tengan la Biblia, levanten. Levanten la Biblia, no el móvil. ¿eh? La semana pasada yo dije, y yo te voy a decir que cada vez que vengo al púlpito le voy a recordar. No, traigan la Biblia, no el móvil. ¿Ok? Porque la tentación de distraerse con ella es muy grande. Y no hay ningún sentido de que tú estés sentado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, atendiendo a quien no está aquí. A quien no merece tu atención en este momento. A quien es menos importante do que aquel que está delante de ti. No digo yo, el Señor. Amén. Ahora en Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Y aquí, amados, los que tienen la Reina Valera, dice de Cristo. Este de sobra. En la versión Reina Valera, la mejor traducción es sin este de. ¿Ok? Perdón, id, sí. Id está en la Biblia en portugués. ¿no? Dice así, ¿no? A fin de conocer el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre, Cristo. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Amados, yo quiero en esta mañana hablar que Cristo es nuestro gran tesoro. La semana pasada he predicado, y los que estaban aquí se acuerdan que he hablado sobre Jesús en la barca con la tormenta. Y terminamos aquella mensaje hablando de aquella última pregunta de los discípulos. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y habíamos hablado allí de la importancia de conocer la respuesta a esta pregunta, porque respondiendo a esta pregunta encontramos
encontramos sanidad en nuestro pasado, encontramos guía en nuestro presente, descanso en nuestro futuro. Encontramos en Él todo lo que verdaderamente necesitamos. Y hoy, amados, yo no quiero repasar el mensaje de la semana pasada, pero hoy veremos Pablo animando una iglesia a seguir conociendo a Cristo. Y él anima a esta iglesia a seguir conociendo a Cristo porque algunos engaños estaban entrando en la iglesia de Colosos. Y Epafras le había visitado a Pablo y había contado cómo estaba la iglesia y estaba preocupado con sus ovejas. Epafras era el pastor de allí, hijo en la fe del apóstol Pablo. Entonces Pablo escribe esta carta a los hermanos hablando, ¿no?, sobre lo que había Epafras hablando sobre estos engaños y mentiras que estaban en la mente, en el corazón de algunos hermanos allí, y habla sobre la importancia de conocer a Cristo. Cuando estaba en Uruguay, yo tuve un profesor de sectas. Era un misionero que vivía allí, un hombre de Dios, y él nos daba clases de sectas. Y él hablaba que había tantas sectas en el mundo, tantas sectas, si uno fuera a estudiar cada una de ellas, pasaría la vida estudiando las sectas y quizás moriría sin haber estudiado todas ellas. Y que la mejor manera de identificar una secta no es tener que estudiar cada una de ellas en profundidad, mas es saber exactamente lo que tú crees. Es conocer a Cristo en profundidad y su palabra en profundidad, porque así nosotros vamos a identificar todo tipo de error, todo tipo de mentira. Yo no tengo que estar buscando saber de todo lo que ellos creen, pero yo estoy seguro de lo que creo y conozco lo que creo y conozco su palabra. Estoy seguro que voy a identificar cualquier mentira que pueda escuchar o venir a mi vida y a mi corazón. Amados, otra cosa que vemos es que la manera que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosos, y algunos teólogos también hablan esto, ¿no? La forma como él habla con tanto cariño y hablando de las cosas buenas que hay en aquella iglesia, de las cosas que ellos vivían, nos muestra que quizás algunas mentiras estaban penetrando en aquella iglesia, pero no en toda ella. Algunas vidas estaban siendo contaminadas con engaños, con mentiras, que no era algo que se había ocupado toda la iglesia. Y esto nos hace pensar de la preocupación pastoral de Epafras para con aquellos hermanos y del deseo de poner las cosas claras antes que aquello contaminara. Y eran diferentes cosas, no era que, por ejemplo, los gnosticistas, ¿no?, los gnósticos que entraban, no, allí había de todo. Era una mezcla de cosas que habían metido, uno pensaba de una manera, algún otro de otra, y totalmente diferente, que incluso algunos teólogos dicen que eran las herejías de Coloso, porque era la única iglesia que estas cosas diferentes estaban apareciendo, ¿no? Y Pablo habla con respecto a estas cosas con esta iglesia. Y quizás por esta razón, esta carta es una carta cristocéntrica, a donde aprendemos la doctrina de Cristo. Como la carta de Éfeso es la doctrina de la iglesia, Colosos es la doctrina de Cristo. Es una carta cristocéntrica. Hay dos cosas que se levantan en esta carta al leer esta carta. La primera es la grandeza de Cristo. Podemos ver la grandeza de Cristo en esta carta. La grandeza de Cristo en la creación. Él es el agente de la creación. Ya en el capítulo 1, Pablo habla sobre esto, que todas las cosas fueron hechas por Él, a través de Él y para Él. Y Él es el cabeza de la iglesia. Y Él también es aquel que transforma nuestras vidas, a todas, judíos y gentiles. Y Él es nuestra esperanza de gloria. Y la segunda cosa que Él resalta
levanta con respecto a Cristo es la suficiencia de Cristo en su obra en la cruz del Calvario. Allí Él venció todo. Venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, lo expuso públicamente. Entonces allí, en esta carta, vemos como Pablo levanta la obra de Cristo en la cruz diciendo, es el gran vencedor. Todo fue hecho allí, todo está terminado allí. Todo está hecho en la cruz. Y los versículos que anteceden lo que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 1, Pablo, él empieza a demostrar su corazón pastoral para con aquellos hermanos que, si tú lees del versículo 26, 27, hasta el final, él empieza a hablar sobre esto. Mira, el 27 dice, a quien Dios nos hizo dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces él empieza a hablar así, mira, Dios me ha puesto como ministro para poder decir esto ahora a todos, no solo a los judíos, pero a todos, que Cristo en vosotros es esperanza de gloria. En otras palabras, Él está diciendo así, amados, no hay gloria ninguna fuera de Cristo. No hay gloria ninguna. No hay final feliz fuera de Cristo. Tú puedes buscar cualquier cosa, buscar realización en cualquier cosa, amados. No hay gloria ninguna fuera de Cristo. Y no hay un final feliz para tu historia, para nuestra historia, fuera de Cristo. Solo en Cristo hay un final eternamente feliz. Amén. Eternamente feliz. Y él después dice, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 3 veces en el mismo versículo, él dice a todos, a todos, a todos. ¿De qué manera? Anunciando, amonestando, enseñando, para que se puedan presentar perfectos en Cristo Jesús. Y cuando él habla, amados, que el deseo de él es que de alguna manera aquellos que han recibido a Cristo puedan ser presentados perfectos delante del Señor. Él está hablando aquí, como dice algunos teólogos, la obra de Cristo fue perfecta en nuestra vida. Y perfectos ya somos delante del Señor. El Señor ya nos mira sin pecado. Pero lo que Él está hablando aquí es de un proceso de madurez, de crecimiento en nuestra vida. Él está hablando aquí, amados, que su preocupación para con aquellos que son alcanzados por la gracia del Señor no es simplemente que se conviertan al Señor, mas que crezcan en el conocimiento de Dios. Y para esto Él dice, trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces ahí llegamos en el versículo por lo cual empieza el mensaje de hoy, versículo 1 del capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amados, él empieza diciendo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Aquí, amados, el apóstol Pablo habla de la lucha que él tiene por estos hermanos que él no conocía, que nunca había visto y que nunca había visto su rostro. Y cuando él habla de lucha, lógico, no es una lucha de un trabajo que él está con ellos y luchando y trabajando. Él está hablando de una lucha en oración, porque hay gente que no está conviviendo
con Él. Él está diciendo, mira, esta lucha es una lucha en oración. Y es interesante que esta palabra lucha en el original es agón. Y es la misma palabra que sale la palabra agonía. Agonía. Entonces ahí uno puede entender la intensidad de la oración de Pablo, o de la lucha en oración de Pablo, por estos hermanos que él no conocía y que nunca habían visto su rostro, ¿no? Podemos pensar entonces que era una oración ferviente, una oración deseosa, fuerte, en el sentido de que buscando al Señor, deseando que estos hermanos pudieran crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, luchando en oración, para que ningún tipo de engaño pudiera entrar en sus corazones y ellos pudieran crecer en el conocimiento de Cristo. Quizás la misma agonía que puede sentir un padre cuando ve que su hijo está en un camino equivocado. Esta agonía de corazón. Pablo tenía una preocupación genuina por aquellos hermanos. Y lo que más me llama la atención, amados, es que por aquellos hermanos que él no conocía. Que él no conocía. ¿No? Preocupándose que ellos pudieran crecer espiritualmente, él entonces luchaba. Amados, qué lección para mi vida, cuando yo estaba meditando en esto, qué lección para mi vida, ¿no? Qué fuerte pensar, ¿no? Lo que Pablo está escribiendo aquí, que él luchaba por gente que él no conocía. Amados, no estamos hablando de hijos en la fe. No estamos hablando de gente que él estuvo tratando y estuvo aconsejando y estuvo predicando y llegaron a Cristo a través de su ministerio, de su vida, de su testimonio, de gente que él conocía. Estamos hablando, amados, de gente que nunca vio su rostro, y esto es muy fuerte para mí. Me avergüenza como pastor. Me avergüenza. Quizás cuando estaba meditando, decía, Señor, ¿será que yo oro de esta manera? Hasta por los que conozco. En esta profundidad que clamo yo. A veces, ¿cuántas nuestras oraciones son superficiales? Y ahí quedé pensando del hermano que está allá en Indonesia, ¿verdad? Ramón. No lo conocemos, no lo oímos, no conocemos su... Y muchas veces oramos, Señor, bendice a Ramón, bendice su trabajo, bendice... ¿No? Que no lo conocemos, no vimos su rostro. Me avergüenza pensar esto, ¿no? De ver él abriendo su corazón y contando, ¿no? Que agonizaba por estos hermanos, deseaba fuertemente la transformación y el crecimiento espiritual de aquellas vidas. Amados, agonizamos por tantas cosas en la vida. Cuando nos falta dinero, el trabajo. Cuánto esto nos ocupa la mente, el corazón, y oramos y clamamos con fuerza, con tantas cosas en la vida. A veces uno ve su propia vida espiritual. Ve que su propia vida espiritual se está hundiendo y no hace nada. No digo ni por los demás, ¿eh? Por nuestra propia vida espiritual. Y nos da exactamente igual. Nuestro corazón no pesa. No pesa. Amados, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te preocupa tu vida espiritual? ¿Te preocupa tu vida espiritual? ¿Te preocupa tu relación con Dios? Lucha por tu propia vida espiritual. Lucha como luchó Jacob con el ángel, que no lo soltaba hasta que tuviera la bendición de Dios.
Tú luchas por tu vida espiritual. La cuidas. La cuidas. ¿De qué manera? Si la cuidas, ¿de qué manera la estás cuidando? Quizás para que nosotros podamos entender de forma más clara esta pregunta, yo podría transformar esta pregunta para todos nosotros es, ¿la cuidas como cuidas tu casa? ¿La cuidas como cuidas tu coche? ¿La cuidas como cuidas tu trabajo? ¿O tus economías? ¿O tu dinero? ¿O cualquier otra cosa que amas? Quizás tú puedas decir esta mañana, pastor, sí, yo la cuido como cuido mi casa, la cuido como cuido mi dinero, la cuido como cuido mis cosas, sí, la cuido. Y si tú me dices, pastor, yo la cuido como cuido mis cosas, yo te puedo decir, está mal, porque deberías cuidar más todavía que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. Amados, Pablo luchaba por aquellos que no conocía. Y Pablo luchaba por aquellos que conocía. Si tú vas a la carta de Tesalónica, y él dice a los hermanos de Tesalónica, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiera querido no solo entregar el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Entonces vemos, amados, que Pablo cuidaba de todos, cuidaba de aquellos que él no conocía y cuidaba de aquellos que él conocía. Y cuidaba su corazón. Ahora cuidamos nuestro corazón. Cuidamos el corazón de nuestra familia. Cuidamos el corazón de cuidamos la vida espiritual de nuestros hijos. Cuidamos, sabemos cómo está su corazón. Sabemos si hay engaños en su vida, en su corazón. Cuidamos su vida espiritual. Amados, de la esposa, de los hijos, de aquellos que conviven con nosotros. Hay muchos ejemplos de la Biblia con respecto a familia. Son muy pocos los buenos, ¿ah? La mayoría de los ejemplos de la Biblia son terribles con respecto a familia. Y quizás uno de los peores que encontramos en la historia de la Biblia es el rey Ezequías. Ezequías vivió uno de los grandes avivamientos de Israel y Dios lo liberó y él prosperó y fue un rey tremendo. Una cosa maravillosa en la historia de lo que Dios ha hecho en los tiempos de Ezequías. Entonces el profeta del Señor dice a Ezequías, dice así, Ezequías, arregla tu casa porque vas a morir. El Señor te va a llevar. ¿Se acuerdan la historia? Y Ezequías empieza a clamar y a llorar y a clamar al Señor, que el Señor no, porque él estaba enfermo, que el Señor no lo llevara, y empieza a clamar y el profeta se había ido, y antes del profeta salir de la ciudad, Dios dice al profeta, vuelve allá y habla con él. Y el profeta vuelve y dice, mira, el Señor escuchó tu oración y te dará 15 años más de vida. Hubiera matado a Ezequías antes de esto. Fueron los 15 peores años de su vida. Ezequías se puso orgulloso. Empezó a pensar que todo aquello que él había recibido y toda la gloria que él tenía en su reino era cosa de él mismo. Que había sido todo fuerza de su mano y de su reinado, de su capacidad. Y cuando vinieron los visitantes de Babilonia, él abrió los cofres, abrió todo y empezó a mostrar su poder y su gloria y su riqueza. Y Dios ya había quedado ahí aparte. Entonces el profeta vuelve a Ezequías y dice así, mira, el Señor te está diciendo que todo esto que tú has mostrado a ellos lo llevarán. Tus hijos serán llevados cautivos, serán castrados, serán eunucos, tus príncipes en la tierra de Babilonia. Y todo esto
se terminará en el reinado de tus hijos. Y al escuchar todo esto, ¿qué dice Ezequías? Menos mal que no es conmigo. Menos mal que yo ya no estaré aquí cuando esto suceda. ¿Qué preocupación tenía él por la vida de sus hijos? Ninguna. Ninguna. ¿Cómo estás tú en la vida de tus hijos, de tu esposa? Amados, si no nos ocupamos y preocupamos con aquellos que vemos, mucho menos por aquellos que no lo vemos. Y el apóstol Pablo empieza a decir la razón por la cual él agoniza y ora ferventemente por la vida de estos hermanos. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre, Cristo. Amados, Pablo sabía la importancia de crecer en el conocimiento de Cristo. Él sabía que aquellos que dejan de crecer en el conocimiento de Cristo, en su fe, son aquellos que pueden ser engañados con las mentiras. Aquel que conoce al Señor y no crece en el Señor, su corazón empieza a ser engañado en cualquier mentira. Y él sabía de esto. Que la manera de dejar de ser engañado y de no ser llevado a cualquier cosa es poder conocer más al Señor. Si nuestra fe no se fortalece en la verdad del Evangelio, ella se va debilitando con el engaño de este mundo. Y él dice que sean consolados sus corazones. Consolados sus corazones. Pablo aquí, amados, pide que ellos puedan ser consolados en sus corazones. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que quiere que sean consolados? Es interesante ver que en el Evangelio de Juan nos habla que el Espíritu Santo es el consolador, ¿verdad? Que nos enseña todas las cosas. Y para nosotros en nuestro tiempo, en nuestra visión occidental de este tiempo, la palabra consolación o consolador o consolación, yo no sé para vosotros, pero muchas veces cuando hablamos de consolar, de consolación, muchas veces en nuestra mente viene que la consolación o que consolar es una palabra de ánimo que viene para aquel que ha pasado por una crisis, un problema. Ha perdido algo, ha sufrido algo, ha pasado por un tiempo de dolor, ¿no? De repente alguien perdió un ser querido, necesita ser consolado. No tiene esta idea en nuestra mente. Muchas veces la palabra consolación tiene esta idea de que nosotros seremos consolados. O sea, hemos sufrido de alguna manera alguna cosa, entonces viene la consolación para traer ánimo. Pero amados, en la Biblia, la consolación, cuando mismo el Evangelio de Juan, cuando él habla del Consolador, es interesante que él habla allí en un contexto de lucha. Él está diciendo, el mundo va a luchar contra vosotros, ustedes van a sufrir oposición del mundo, tal, y yo voy a mandar el Consolador. Amados, aquí esta palabra consolador en el griego, esta palabra es mucho más que traer una consolación, un apoyo, un ánimo, después que haya sufrido algún tipo de dolor, de agravio. No, es un fortalecimiento que viene antes para poder soportar la lucha. Entonces no es simplemente un fortalecimiento que viene después de haber sufrido la lucha, mas es una fortaleza
que viene para que puedas enfrentar las dificultades y la lucha. La consolación de Dios, podemos decir que viene antes, durante y después. Y el apóstol Pablo está diciendo, mira, para que vosotros sean, vuestros corazones sean consolados, sean fortalecidos, sean animados. ¿Para qué? Para buscar al Señor. Para buscar al Señor. Para buscar a conocer a Cristo. Para ser llenos del conocimiento de Cristo. Pero muchas veces nos sentimos desanimados, decaídos, o a veces hasta mismo indiferentes. Y necesitamos el consuelo, la fortaleza, el ánimo que viene del Señor. Mi oración hoy es que salgas de aquí con el corazón consolado, fortalecido, para buscar a Cristo. Y Él dice más, unidos en amor. Y cuando Él dice unidos en amor, amados, yo quedé pensando, ¿por qué la unidad en amor es importante? Para guardar nuestras vidas del engaño y ayudarnos a crecer. Y es interesante que esta palabra unidos significa entrelazar. Entrelazar. Como que entretejidos. Como la tela. ¿No? Esta es la unidad. Entretejidos en amor. Amor es el elemento utilizado para estar entretejidos unos con los otros. ¿Por qué, amados? Porque el engaño muchas veces nos aleja unos de los otros. Nos divide, nos aleja, nos separa. Y esta es una señal del engaño que ya está entrando en el corazón. El no querer estar junto con los hermanos. El no querer estar. El amor es el antídoto en contra de la distancia causada por el engaño. Porque el amor cuida. El amor, él no busca lo suyo. Él cuida unos de los otros. Y cuando estamos juntos, cuidamos unos de los otros y crecemos juntos en el conocimiento del Señor. Es interesante pensar que la iglesia es parte de este proceso de conocer a Cristo, ¿no? Que no conocemos a Cristo solos, conocemos a Cristo en nuestra búsqueda personal y conocemos a Cristo en la manifestación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través unos de los otros, que nos animamos y crecemos con las experiencias unos de los otros. El creyente que camina solo, que no necesita de los hermanos, no es que puede llegar a ser engañado, ya está engañado. Ya está engañado. El engaño ya entró en su corazón. Porque es un engaño pensar que tú puedes caminar solo. Yo puedo dar algunos ejemplos, amados, de cuán este engaño muchas veces entra en nuestro corazón y a veces hasta uno de ellos puede transformarse hasta en algunas herejías, que quizás algunas herejías nacieron dentro de la iglesia a causa de engaños que fueron entrando en el corazón y fueron creando determinadas ideas erradas. Pero puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, uno está mal, su corazón está frío, distante, está mal, sus ojos ya no están en Cristo, su corazón está mal. ¿Entiendes? ¿Ya pasaste por esto alguna vez? El corazón está distante, estoy mal, no sé, pero no quiero. Y la decisión primera que se toma cuando esto sucede en el corazón del creyente diciendo, yo no voy más a la iglesia. ¿Verdad o no? No voy más a la iglesia.
No voy a la iglesia porque estoy mal. Estoy mal, ¿verdad? Estoy mal. Ya estoy, no puedo. Ya no voy más a la iglesia. Solo volveré a la iglesia cuando esté bien. Mentira. Mentira ya está ahí en el corazón. Es lo mismo que decir, estoy enfermo y no voy al hospital. Solo iré cuando esté mejor. Es lo mismo. ¿Y sabe lo que pasa? Está bien, no vayas. Si hubiera ido, quizás hubiera visitado a Carlos Vela, no sé si él está aquí hoy, pero un médico de familia. Él hubiera hecho la consulta y dado la pastilla. Pero tú no vas. Y vas solo cuando esté bien. No, vas cuando esté bien, peor todavía. Cuando llega va directo a la UCI. Es esto. El engaño entró en él, en el corazón. Otro. Deja de crecer en tu comunión con Cristo. Nadie sabe esto. Nadie sabe de esto, que ya no oras, que ya no lees la Biblia, que ya no hablas con el Señor, que tu corazón está distante de Dios, pero en la iglesia estoy en plena faena, ¿no? Estoy trabajando, sirviendo y empiezo a pensar que esto es la vida cristiana. Mentira. Mentira. La mentira ya entró, el engaño ya entró. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto, hermanos, ¿sabe cuál es? La consecuencia de esto es que empiezo a tener un espíritu crítico. Empiezo a mirar los que hacen y los que no hacen. Y mi corazón pasa a ser un corazón religioso. Distante del Señor, frío, indiferente a Cristo. ¿Quiere más? Empiezas a dedicarse más a otras cosas. Oh, tengo que trabajar, mucho trabajo. Tengo muchas cosas que hacer. Y empiezo a dedicarme cada vez más a mi trabajo. Y ya no tengo tiempo para las cosas del Señor. Y cuando digo no tengo tiempo para las cosas del Señor, no es cosas en la iglesia para hacer, ya no tengo tiempo para orar. Ya no tengo tiempo de leer la Biblia. Y por consecuencia no tengo tiempo de hacer nada en la iglesia. Pero todo una cosa va llevando a la otra. Entonces empiezo a decir, no tengo tiempo para las cosas de Dios. Mentira. Mentira. La verdad es que no es que tú no tengas tiempo. La verdad es que tu corazón ya está en otros amores mayores que Cristo. Mentira. Y empiezas a justificar. Porque tú no puedes hacer nada. Que la iglesia no es tan importante. Que uno puede ser creyente sin la iglesia. ¿Ya escuchaste esto alguna vez? Que uno puede ser creyente sin participar, sin estar, y empieza a justificar todo esto en nuestro corazón. Y sin contar aquellos que todavía empiezan a criticar a la gente de la iglesia. ¿Ya escuchaste esto alguna vez? Porque todos que van a la iglesia son falsos, son hipócritas. Amados, si alguien te dice así, porque todos los que van a la iglesia son hipócritas, tú dices, es verdad, y hay lugar para uno más. Venga. No, amados, piensa esto, pero no lo diga, ¿tá? No lo diga. No. Amados, es así. ¿Te das cuenta cómo el engaño va veniendo?
al corazón, ¿no? Empiezas a cuestionar cosas que antes no cuestionabas, a dudar de algunas verdades que ya estaban firmes en el corazón. Y terminas creyendo en una forma religiosa, ahí sí, herética, que no es conforme a Cristo. Oh, amados, el clamor de Pablo es que sus corazones vuelvan a encender la llama del Espíritu, la llama de Cristo, el deseo de conocerle, de conocer, de aprender, que su mente sea llevada y pueda ser fortalecido su corazón en Cristo, en la comunión con el cuerpo, el deseo de crecer. Necesito conocer más de Cristo y más de Cristo. Y es interesante pensar esto, ¿no? Que la iglesia tiene este papel importante, ¿no? Unos con otros, de ánimo, en este proceso de crecimiento. Que yo debo crecer en el conocimiento de Cristo. Y debo ser usado por Dios para animar a otros que también puedan crecer. Soy animado y animo. Y él sigue diciendo, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre, Cristo. Amados, Pablo sabía que ellos conocían a Cristo. Era la iglesia del Señor, él estaba escribiendo una carta a una iglesia. Eran convertidos, era una iglesia del Señor y sabía que ellos ya conocían a Cristo. Pero era necesario que siguieran conociendo a Cristo, que debían conocer más de Cristo. Hasta, él dice, alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Amados, él llama a un conocimiento de Cristo, él llama el conocimiento de Cristo de riqueza. Que es una riqueza, el pleno conocimiento de Cristo. Amados, cuando yo estaba meditando en esto, yo pensé en una persona rica. Conocemos gente rica, pero rica. Yo he conocido personas muy ricas, que cuando hablaba de sus negocios y cosas, hablaban de cifras que no eran demasiado ceros para mi calculadora, ¿no? Eran valores que yo no estaba acostumbrado a tratar y hablar con ellos, ¿no? Pero conocemos personas ricas y hay algunas frases que es común de aquellos que no son ricos, para hablar sobre aquellos que son ricos. Por ejemplo, a este nunca le faltó nada. ¿Verdad o no? Cuando hablamos de gente rica, a este nunca le faltó nada. O este nunca supo o que es pasar hambre, necesidad. Él no tiene idea de que es pasar necesidad y pasar hambre. Él siempre tuvo todo lo que quiso. Una vida buena, una vida cómoda, una vida bien. Amados, Pablo nos está hablando que tenemos una riqueza inagotable. Que tenemos una riqueza inagotable mayor que cualquier riqueza de este mundo. Mayor. Y esta riqueza se llama Cristo. Esta es nuestra gran riqueza.
y es mayor que cualquier riqueza de este mundo. En el versículo 3, amados, él dice, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros están en Cristo. No están, él dice así, ¿en quién está escondido? No dice, ¿dónde está escondido? Dice, ¿en quién? Está en Cristo, en Él. Él es nuestro gran tesoro. Amados, en Cristo ya somos ricos y abastados. Tenemos todo en Cristo. Él es nuestra gran riqueza. Él es nuestro gran tesoro. Hay una riqueza de sabiduría y de conocimiento que afectan todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida son enriquecidas en Cristo Jesús. Él es nuestro gran tesoro. Hay una riqueza que nada de este mundo nos puede dar. En Cristo Jesús, capítulo 1, versículo 9, en el cual agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. No falta nada. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en Cristo. En Él encontramos nuestra identidad. ¿Sabe lo que significa esto? Que ya no tengo que estar agradando a los hombres para sentirme querido y amado. Ya no tengo que estar haciendo esto o aquello para sentirme bien y que la gente me quiera. No, Dios me ama. Y no necesito estar mostrando nada a nadie. En Él encontramos el propósito de nuestra vida. Amados, ya no tengo que estar mostrando que tengo valor en las cosas que hago y en el trabajo que tengo, el propósito de mi vida. Todo esto es vanidad, todo esto se termina. En Él encuentro el propósito de mi vida y lo demás, amados, son mecanismos, lugares a donde Dios quiere que yo esté. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado y glorificado. Porque el propósito de mi vida es adorar, agradar a Él y encontrar mi placer en Él. Lo demás, ¿a dónde voy a hacer esto? No tengo que estar buscando otro propósito en mi vida. Él es mi sustento. Él es mi sustento. En Él tengo una riqueza que el dinero no me puede dar. Lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, él dice así: porque he aprendido a tener mucho o a pasar necesidad. He aprendido a tener mucho y a pasar necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, la riqueza de este mundo no da esto. La riqueza de este mundo, ¿sabe lo que pasa? Cuando el dinero empieza a acabar en el banco, los pone con los pelos, no tengo pelos, pero a tirar los pelos. Yo no puedo hacer esto, ¿no? Pero, amados, nos pone desesperados. Pero cuando Cristo es nuestra riqueza, el apóstol Pablo dice: he aprendido. Él me ha enseñado a vivir, teniendo o no teniendo, teniendo mucho o no teniendo nada, porque todo puedo en Cristo que me fortalece. En Él encontramos descanso para nuestro pasado. En Él encontramos la guía del presente. Y en Él encontramos una esperanza viva de un futuro glorioso. Glorioso. Conociendo a Él, tenemos el conocimiento y la sabiduría para discernir el engaño. Discernir el engaño, discernir las mentiras. Esta capacidad de identificar el engaño. Una facultad crítica. Saber discernir. ¿Esto es verdad? Esto es mentira. ¿Esto es correcto? Esto no es correcto. A discernir las luchas. A discernir los momentos difíciles que vivimos.
Sí, Santiago dice esto, tenemos por sumo gozo pasar por muchas probaciones. Y si tú no entiendes, él dice, pida al Señor sabiduría y Él te la dará. O sea, en los momentos difíciles nos va a dar. Vamos a poder entender. Y vamos a poder discernir cuando la mentira quiere entrar en nuestro corazón. Y poder luchar contra ella. ¿Qué Pablo está diciendo, amados? Que necesitamos crecer, madurar. ¿Quieres adquirir más? ¿Quieres adquirir conocimiento? ¿Quieres adquirir conocimiento? Busca a Cristo. ¿Quieres alcanzar sabiduría? Busca a Cristo. ¿Quieres que tu fe crezca? Busca a Cristo. ¿Quieres dejar de preocuparte con las cosas de esta vida? Busca a Cristo. ¿Quieres dejar de estar oscilando entre estar bien o estar mal? Un día estoy firme y gozoso y en otro día estoy pésimo y horrible. ¿Quieres tener una vida creciente, estable, madura? Busca a Cristo. ¿Quieres dejar de creer en los engaños, en la mentira? Busca a Cristo. ¿Quieres dejar de ser indiferente en tu corazón? Busca a Cristo. Busca a Cristo. Y él llega en el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buena orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Quieres tener una fe firme? Busca a Cristo. Amados, nuestro desafío es crecer. Cuando crecemos en el conocimiento de Cristo, crecemos en fe, crecemos en madurez. Y ya no seremos como niños llevados de un lado a otro, por cualquier viento de doctrina, por cualquier ensinamiento, por cualquier mentira. Pablo luchaba para que estos hermanos pudieran crecer. Amados, lucha por ti, lucha por los tuyos. Lucha por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por la iglesia. Porque si tú no luchas, mañana ya estarás creyendo en algún engaño. Tú necesitas crecer en Cristo. Yo necesito crecer en Cristo. Y cuando Él dice que en Él está el pleno conocimiento, amados, tenemos que luchar en esto toda la vida. Y solo vamos a alcanzar este pleno conocimiento cuando estemos en su presencia. Mientras estamos aquí, vamos a seguir creciendo y aprendiendo cada vez más, y el Señor nos va a estar sorprendiendo. Estos días, estas últimas semanas para mí han sido muy diferentes. Muchos de vosotros saben que yo no estoy durmiendo mucho por las noches, porque han recibido mensajes mías a las 3, 4, 5, hoy fue a las 6, esperé más. Que yo no estoy durmiendo mucho por las noches, pero Dios me está mostrando cómo yo mismo había dejado de crecer. Yo mismo había dejado de crecer como debería crecer. ¿Cuántas riquezas Dios me está hablando por las noches? ¿Y cuántas cosas yo estaba perdiendo? Yo puedo decir, amados, la gente está preocupada que yo no duermo, que duermo poco. No, yo duermo durante el día. Mi esposa empieza a hablar conmigo y yo me duermo. No, estoy jugando, ya la escucho.
¿no? Bueno, hasta me olvidé de lo que estaba diciendo. Sí, estaban preocupados. No, amados, mira, Dios me está mostrando tantas riquezas en su palabra que me da ganas que llegue la noche. Me da ganas que llegue la noche. Sí, a la noche pasada no, la otra me desperté solamente a las 3:30 de la mañana y me asusté y dije, nossa, ya son 3:30 y yo estaba dormido. Y me quedé triste porque yo pensé, ¿será que voy a pasar a dormir todas las noches? Estoy tan contento con todo lo que estoy viviendo por las noches que no quiero dormirme. Hay algo mayor que cualquier cosa. Busca a Cristo. No estoy diciendo aquí una doctrina de que tenemos que buscar a Cristo de madrugada. Esto es mentira, ¿verdad? Si tú te despiertas de madrugada, amados, no queda andando por la casa, no, o va a la cocina a comer. Bueno, yo confieso que fui a comer un día también, pero llevé a la cama y seguí orando y comiendo la fruta que encontré allí, ¿no? Confieso, ¿no? Pero no es la costumbre de todos los días, ¿no? Pero, amados, de todas las noches, ¿no? Sí. Pero busca a Cristo. Habla con Él. Decirle, Señor, enciende la llama en mi corazón. Enciende la llama en mi corazón. Mi corazón está distante de ti, Señor. Mi corazón te encuentra solo los domingos. Esto es ser religioso. Yo no quiero ser religioso. Mi corazón se encuentra contigo solo cuando estoy en las reuniones de la iglesia y yo no quiero. Yo quiero estar con mi Padre. Yo quiero crecer. Yo sé que tú tienes tanto para enseñarme y yo lo estoy perdiendo por cosas tan pobres. Estoy perdiendo la riqueza más grande. Busca a Cristo. Vamos a orar. Quizás hay gente aquí en esta mañana que en la verdad no conoce a Cristo. Y esta mañana tu corazón se está abriendo para una realidad que tú no has conocido hasta hoy. Y quizás tu alma está diciendo, quiero conocer este Cristo. Yo quiero invitarte, amados, que hoy mismo tú entregues tu corazón a Cristo. Tú entregues tu corazón a Cristo. No salgas de aquí sin decir, Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor, perdona mi pecado, perdona porque hasta hoy he vivido sin ti. Y sé que tú has muerto por mí, por mi pecado en la cruz del Calvario, para que mi vida fuera diferente de la que está. Y yo quiero esto, Señor. Te quiero a ti. Transforma mi vida, mi corazón. Yo quiero esta realidad para mí, Señor. Y si este es el deseo de tu corazón, amados, yo te quiero invitar que vengas aquí adelante y voy a orar por ti. Que vengas aquí. Tenga el valor de decir, yo quiero a Cristo. Y no tengas vergüenza de decírselo. Si tú lo deseas. Pero quizás hay gente aquí que ya conoce a Cristo. Pero tu corazón está distante, frío, indiferente. Indiferente. Tu corazón ya fue para mentiras. Y hoy el Señor te está diciendo, vuelve a mi presencia, hijo mío. Yo tengo un tesoro, yo tengo tantas cosas para enseñarte. Vuelve a aquecer tu alma, a traer este consuelo en su corazón.
Quizás algunos hermanos que están aquí, el Señor te está diciendo, yo quiero que tú vuelvas a mí, como al principio. Y es interesante, amados, que el versículo más importante de esta carta viene enseguida de lo que acabamos de leer, aquel que dice, de la manera que habéis oído, habéis recibido al Señor, anda en Él, haciendo recordar este momento del principio de tu vida cristiana, aquella alegría y aquel gozo que trajo a su corazón la presencia del Señor. Él está diciendo, de la manera que habéis recibido, anda en Él. Quizás tu corazón está distante y el Señor te está diciendo, búscame, busca mi presencia, busca mi rostro. Y tú puedes decir, pastor, yo ya no sé ni cómo hacerlo. Amado, yo quiero orar por ti. Yo no quiero que tú salgas de este culto de la misma manera que llegaste. Yo quiero invitarte a que vengas aquí diciendo, yo necesito volver a Cristo. Necesito esto. Yo quiero esto que he escuchado esta mañana y no lo tengo. Yo quiero invitarte a que vengas aquí